Hoy ya, como dijo Andrés, estamos realmente con la última fiesta, nuestro ciclo anual, y todos los santos. Y antes del cristianismo, el Día de los Difuntos no fue ni el 1 ni el 2 de noviembre, sino fue celebrado durante el año entero. Y los romanos, empezamos con los romanos, rememoraban, por ejemplo, el 21 y el 22 de febrero, sus muertos, a sus difuntos, y se reunieron para visitar las tumbas del 21 de febrero y ofrecían un banquete a sus difuntos el 22. Y así lo celebraban también los primeros cristianos. Aquí vemos Meleagro muerto, a la derecha su madre Altea llorando. Es un relieve romano en mármol del siglo II después de Cristo que se encuentra en el Louvre. Y Meleagro era en la mitología griega el hijo de Eneo, rey de Calidón, y de Altea, que era la hermana de Leda. En el año 998, el monje benedictino San Odilon, el quinto abad de Cluny, estableció la oración por los difuntos entre todos los monasterios de su congregación, y esto fue el día 2 de noviembre, la fecha de conmemoración de los fieles difuntos para orar por las almas de los fallecidos. Él, en la primera fila, nació hacia 961 o 62, murió 1049 y hijo de una poderosa familia señorial de Mercœur en Auvernia, y con el apoyo del Papa extendió la orden cluniacense desde los Pirineos hasta el Rin. Y Roma generalizó esta fecha en toda la Iglesia católica a partir del siglo XIV. A partir de entonces, el 2 de noviembre es el día oficial para asistir a misa, comulgar por los difuntos y visitar los cementerios. Respecto a las iglesias católicas orientales, entre los cristianos orientales hay varios días dedicados a la oración por los difuntos. Muchos de ellos caen en sábado durante el tiempo de Cuaresma o Pascua. Y en el rito de la Iglesia Ortodoxa griega, esta fiesta se celebra en la víspera de la sexagésima o en la víspera de Pentecostés. Mientras que la Iglesia Armenia celebra la Pascua de los difuntos el día siguiente, en Pascua de Resurrección. Y en la Iglesia Serbia hay también una conmemoración de los difuntos celebrada el sábado siguiente a la fiesta de la Concepción de San Juan Bautista el 23 de septiembre. Y sabemos de los cronistas que los nativos de América Latina, antes de la conquista, tenían varios días dedicados a sus difuntos y que en cada fiesta en Perú sacaron a sus momias tratándose como vivos que participaban en el baile, en la comida y en la bebida de las fiestas. Esta imagen es del indígena cronista Guamacoma de Ayala, que vivió entre el siglo XVI y XVII. Y con la llegada de los combatientes de Dios, estas ceremonias, fiestas, fueron prohibidas y adaptadas al 2 de noviembre. Sin embargo, clandestinamente, los indígenas seguían con sus costumbres antiguas, mezclándolas con el tiempo con los ritos católicos, lo que enriqueció, claro, visto por los ojos de un antropólogo, estas ceremonias. ¿Ustedes saben de esta imagen de dónde es? Es de un códice mexicano. Es un extracto. Vemos franciscanos y presenciamos un bautismo. Es del Codex Azcatitlán. Bueno, de todos modos, en general, fue mal visto por los frailes y la mayoría intentaban eliminar estas costumbres antiguas. Muy pocos solamente hacían la vista gorda y algunos empezaban también a abusar estos antiguos rituales, saca provecho personal, lo que vamos a ver más adelante. Otra vez una imagen del indígena cronista Guamacoma de Ayala. Empezamos con hoy en día. El 1 de noviembre se denomina en el Perú como el Día de los Vivos
Y en las casas se coloca una mesa pequeña o grande con una o varias fotos de los difuntos y se prepara bebida y comida, las que quería él o los difuntos. Y corren rumores que siempre falta un poco de todos en los platos, lo que significa que él o los muertos han comido algo. Aquí tenemos una mesa para la publicidad, colocada el 1 de noviembre en el año pasado del gobierno boliviano. La Cancillería en La Paz instaló en una sala la tradicional mesa de culto a las almas, con velas, flores, abundante comida, frutas, panes con formas humanas, llamados tantahuabas, junto a fotos de fallecidos, personas históricas, y entre ellas las de Chávez, que murió en marzo de 2012. Respecto a los panes, existe una rica variedad de panes tradicionales hechos en hornos familiares. Se puede degustar en las plazas u otros diferentes rincones de un pueblo o ciudad. Y se puede hablar de una feria panadera en las plazas o tiendas. Y tantahuaba, unos panos o bizcochos en forma de muñecos y caballos o bebé y caballos de pan. Las colocan también en sus tumbas. Y en los tiempos pasados se visitaba el cementerio el 2 de noviembre, pero como muchos trabajan en este día, se pasa ya al 1 de noviembre. O el 1 de noviembre se limpia y adorna la tumba para quedarse comiendo y viviendo con toda la familia el 2 de noviembre. Y el 2 de noviembre se denomina como el Día de los Muertos. El pequeño círculo familiar se reúne agradablemente con amigos, se mastica hojas de coca y bebe cerveza, y el resto de la cerveza se derrama sobre la tumba o el suelo con las palabras "para mí, muertito". Y el 3 de noviembre es el Día de las Calaveras en Chongos Bajo. Este Día de las Calaveras surgió de una labor de equipo en el cementerio. Los huesos y las calaveras encontrados fueron enterrados de nuevo el día siguiente en un rincón del cementerio con la bendición del padre del pueblo. Y así se originó nuestro 3 de noviembre, así los habitantes de este pueblo. Y esta información coincide con la del padre Gaspar, un cura nativo que desde algunos años celebra también la misa el 3 de noviembre en el cementerio de Chongos Bajo, cuya componente más importante es la bendición de las calaveras. Pero la bendición de calaveras existía ya antes. Algunas indígenas traían sus calaveras escondidas el 2 y el 3 de noviembre a la misa, con el favor de bendecirlas. Y eso era en aquel entonces un acto de muy poca importancia, no como hoy, un asunto principal. Y respecto a la misa, el 3 de noviembre en el cementerio, esta siempre existió. ¿Cuándo y cómo se reemplazó esta? Ya no se puede reconstruir exactamente, es decir, indicar un año preciso. Seguro es las calaveras fueran cada vez más numerosas y así la misa del 3 de noviembre se desarrolló como una misa de calaveras. Aquí la anciana lleva una caja de cartón en una bolsa de plástico y en esta caja se encuentra su calavera. La calavera es el guardián de la casa. Los propietarios de calaveras en Chongos Bajo explicaron unánimemente que estas cabezas son los protectores del lugar. Ellas son nuestros guardianes. Si un ladrón o una persona no invitada entran, el cráneo les tira piedrecitas, cuenta doña Pepita. Y lo mismo me contó mi abuelo, quien tenía una cabeza por encima de una mesa de la casa, confirma doña María. Es creencia, ¿no es así? Pero es así. Y Alejandra, vendedora de flores, explica de dónde vienen esas piedrecitas. Se colocan piedras pequeñas alrededor de la calavera y en cuanto entre un ladrón, ésta empieza a tirar las piedras hacia el intruso. Y doña Raquel agrega que aquel cráneo
También avisa peligros y que el suyo, el cual encontró en una bolsa de plástico hace 3 años, le había revelado que es del sexo masculino y su nombre Adriano. Y las cabezas dan protección personal, explica doña Josefina. Su calavera le reveló en un sueño: mi nombre es Luis y Arte, soy policía y te voy a proteger. Y doña Aquilina, que tiene el cráneo de su madre en su casa, anuncia orgullosamente: mi madre me concede una protección muy especial. Además, como conocedora de esa tradición, añade, nosotros celebramos el rito antiquísimo de Tuyupampan, una palabra compuesta quechua. Tuyo significa hueso, huesos, y pamapay, entierro, así su traducción. Cada calavera tiene su ofrenda, que consiste en frutas, panes de diferentes tamaños, velas, etc. Pero en el pueblo también hay habitantes que no poseen una calavera. Uno de ellos es doña Luisa, vendedora de velas en la plaza de armas. Yo enciendo para mi hija, que está estudiando en Huancayo, cada semana una vela bajo el Canicruz. Esto la trae suerte. Canicruz es un monumento muy especial en Cholos Bajo. Respecto al origen de estas calaveras, se trata mayormente de un objeto heredado de la familia o de parientes. Pero algunos pobladores hablan también de un objeto hallado por casualidad, como por ejemplo doña Raquel, lo que les permite participar también en esa misa del 3 de noviembre con su propia calavera, desde hace algunos años. La pregunta: ¿qué es más importante? ¿La participación en la misa del 3 de noviembre o tener un guardián en la casa? No llegué a contestarla. Y padre Gaspar tenía toda la razón diciendo que las calaveras traen solamente el sexo femenino, en su mayoría las campesinas, las cholitas, las indígenas y sobre todo las ancianas. Pero también aparecen familias enteras con su calavera o mujeres más jóvenes, sin traje indígena. Y la explicación del padre Gaspar es porque los hombres tienen vergüenza. Ellos llevan solamente las botellas de cerveza al cementerio y según él había en este año menos gente con sus calaveras que en el año pasado. Pero un policía del pueblo tenía la opinión opuesta. Él dijo que en este año había muchas personas más que en el año pasado. Sea como fuese, aquel Día de las Calaveras, el 3 de noviembre, se ha desarrollado en una institución muy importante en Cholos Bajo dentro del ciclo de Todos los Santos. El culto al muerto a través de los siglos. Y como siempre, empezamos con nuestro cronista indígena, Guamán Poma de Ayala, que en texto e imagen nos representa la ceremonia de rememorar a los difuntos. En la nueva crónica de Ayala leemos que noviembre, mes de llevar difuntos. Este mes fue el mes de los difuntos, es la fiesta de los difuntos. En este mes sacan los difuntos de sus bóvedas, que llaman cucuyo, y le dan de comer y de beber, y le visten de sus vestidos ricos y le ponen plumas en la cabeza, y cantan y danzan con ellos. Y le ponen en unas andas y andan con ellas en casa, y por las calles y por la plaza, y después tornan a meterla en sus pucuyos, dándole sus comidas y vaguilla al principal de plata y de oro y al pobre de barro. Y le dan sus carneros y ropa y lo entierra con ellas y gasta en esta fiesta muy mucho. En el manuscrito anónimo Ritos y Tradiciones de Huarochirí, este pueblo se encuentra en el departamento de Lima, más o menos aquí, esa es la provincia de Huarochirí. Este documento fue escrito en quechua y fines del siglo XVI o a principios del siglo XVII. Leemos en el capítulo 28, sin duda, porque se acordaban de estos ritos los hombres que todavía no se habían vuelto buenos cristianos. Decían a propósito de
la fiesta de Todos los Santos, que los guaracochas también ofrecían comida de la misma manera que ellos solían hacer a sus cadáveres y a sus huesos. Y así, antiguamente, llevaban toda clase de comida, toda ella cocida a punto, diciendo: vamos a la iglesia, demos a comer a nuestros muertos. Y ahora en Huarochirí o en Quinti, en la época de Todos los Santos, suelen decir: vamos a la iglesia a colocar solo comida caliente para nuestros muertos. Cocinan papas, así como charqui, muy bien sazonado con ají, como si usted estuviera destinado a ser comido por seres humanos, y dejan allí estas ofrendas junto con cancha y carne cocida y también un cantarillo de chicha por persona. Y cuando dejan estas cosas será porque creen que si las identifican por medio de alguna señal que permita a los muertos reconocer las ofrendas que les son destinados, estos las comerán. Y es por eso que colocan en la iglesia toda clase de comida, toda bien caliente. Arriaga anota detalles similares en la extirpación de la idolatría del Perú, escrita a principios del siglo XVII. Échanles muy disimuladamente chicha en la sepultura para que beban, y muy al descubierto ponen, cuando les hacen las honras, comidas cocidas y asadas sobre la sepultura para que coman, y así está prohibido que en los Todos Santos no pongan nada de esto en las sepulturas. Y Acosta Rodríguez, historiador, que escribió un estudio biográfico sobre el fray Francisco de Ávila de 1979, nos revela: merece destacarse por el doble alcance económico e ideológico de la práctica que un fraile llamado Ávila permitía, y hasta lo efectuaba llamando a los indios nominalmente que el día de Todos los Santos acudieran a sus malquis a depositar dinero y productos sobre ellos que él mismo tasaba y después recogía. Y este rito estaba expresamente prohibido por el Tercer Concilio porque facilitaba que los indios conservasen su religión. Sin embargo, ante las ganancias tan fáciles que se obtenían con ello, no solo Ávila, sino otros curas lo admitían y estimulaban. Al cementerio de Unmuto. Tenemos el 1 de noviembre y es el cementerio, este pueblo anteriormente independiente, que ahora cuenta como un barrio más de Huancayo. Aquí vemos un poco la distancia, Lima, Huancayo. Y hay mucha actividad en este día. Antes de entrar al cementerio se pasa por estas especialidades que se encuentran allá los primeros 3 días de noviembre. Es la preparación a la parrilla de cerdos en su tamaño entero, y también encontramos un sinfín de restaurantes ambulantes. En el cementerio mismo las actividades son: las cruces se pintan de nuevo, se rastría la tierra y planta flores, y por supuesto los miembros delgados hacen el trabajo o se alquila a un joven para decorar las tumbas, y después la familia entera se dedica a comer. Además, como se necesita escaleras para los nichos superiores, se las alquila, y también se alquilan orquestas pequeñas que tocan serenatas al difunto que él quería durante su vida. Ahora vamos a San Jerónimo y seguimos con el 1 de noviembre. Este cementerio se encuentra en la carretera a la ciudad de Huancayo y se utiliza para la gente pobre, a los que se entierra solamente en la tierra. Y en este día había un cortejo fúnebre. Y vamos a ver aquí que no se trata de un niño difunto, sino que es costumbre en Huancayo enterrar a los muertos en ataúdes de color blanco.
Pero también hay otras imágenes en este cementerio, la abuela con sus nietos. Y el próximo día, el 2 de noviembre, vamos ahora a Tinari. En este día el cementerio es el punto central del lugar, se saluda, se brinda intensamente con los difuntos y por supuesto con cerveza también, se distribuye hojas de coca que también juegan un rol importante en estos días, sobre todo en los Andes, y Padre Aníbal recorre en estos días un pueblo tras otro para celebrar misas. Y en este pueblo, que dista solo algunos kilómetros de Chongos Bajo, él celebra 2 misas para los difuntos. La primera es para el pueblo en general y la segunda para una familia en especial que la paga para que Padre Aníbal la celebre en una tumba particular. Y el 3 de noviembre nos encontramos en Chongos Bajo. Alrededor de las 10:15 me encuentro en el cementerio de Chongos Bajo, donde también el 3 de noviembre se limpian y adornan las tumbas con flores frescas. Alrededor de las 11:15 me voy a la entrada principal del cementerio. Algunas indígenas ancianas están sentadas allí con un bulto. Ellas extienden algunas flores, velas, frutas, patatas y pan casero por encima de una tela. No veo ninguna calavera. Alrededor de las 11, a una distancia visible, se monta una mesa que se va a utilizar como la mesa de misa. Poco después aparece Padre Gaspar con sus asistentes. Y súbitamente aparecen en 2 filas cerradas, sin hacer ruido, las indígenas. En su mayoría se trata de ancianas campesinas que tienen por encima de sus telas flores, frutas, velas, diferentes tamaños de panes hechas en casa y cráneos. Actúan aquí como en cualquier otro sitio de las calles donde suelen extender sus mercancías. Hoy tienen extendidas calaveras y ofrendas, productos del campo, cosas que el difunto prefería en su vida y los cuales se donan a la parroquia después de la misa. Aquí tenemos el pan en diferentes tamaños, aquí las frutas y la calavera. Algunas no tienen una sola calavera, sino 3 o más. Y para decirlo exactamente, una parte de estas cabezas consiste solamente en el cráneo con los agujeros de los ojos y hueso nasal. Pero para que no tengan frío, llevan gorros de lana. Y estas calaveras se conocen también con los nombres Francisco, Panchito, Abilino. Algunas calaveras llevan torundas de algodón en sus agujeros de ojos, lo que es una cuestión de gusto del dueño. Importantes son las ofrendas, como aquí vemos las patatas y las frutas, las que más tarde, como ya dije, se donan a la parroquia. El ambiente es muy natural, así como se suele hacer. Quien llama la atención soy yo, alta y rubia. Y Padre Gaspar, nacido en este pueblo, celebra la misa en esta manera como es típico en estos lugares. Las cabezas las integra en su sermón como reliquias y restos mortales visibles de los difuntos que han llegado a ocupar su espacio entre los vivos y que les tiene en gran estima y que son reconocidos como protectores de la casa. Y lo que es de subrayar, se trata de calaveras, no de cualquier hueso. Es una misa normal que tiene lugar en el cementerio al aire libre, una misa que pertenece al ciclo de Todos los Santos y que termina con la bendición de las calaveras y de sus propietarios. El pueblo de Chongos Bajo tiene 3.000 habitantes. No se puede rastrear a través de la misa en qué medida cada uno o casi cada habitante o cada familia dispone de un cráneo. El número de los participantes está entre 50 y 70 personas, de los cuales son 85% cholitas, ancianas, campesinas,
con su colección de cabezas. Es seguro desde los últimos 5 o 6 años que esta misa ha ganado en popularidad. Tan rápido como todo empezó, tan lento todo terminó. Fotógrafos de diferentes periódicos están presentes, hacen fotos y entrevistan sobre todo con las ancianas. Y a mí me piden las chulitas, sácame una foto, pues ellos saben que yo voy a publicar en Europa. Lentamente se vuelve a empaquetar las cabezas en bultos de tela o cajas de cartón. Y mientras tanto se toma tragos, aguardiente, cerveza o Coca-Cola y alrededor de la 1 el cementerio queda vacío. La historia natural y moral de Indias, también siglo XVI, Joseph de Acosta anota lo siguiente: hay otra costumbre mucho más común y general en todas las Indias de poner comida y bebida a los difuntos sobre sus sepulturas y cuevas y creer que con aquello se sustentan. Y para este efecto de darle de comer y beber, hoy día muchos indios infieles desentierran secretamente sus difuntos de las iglesias y cementerios y los entierran en cerros o quebradas o en sus propias casas. Usan también ponerles plata en la boca, en las manos, en los senos y vestirles ropas nuevas y provechosas o dobladas debajo de la mortaja. Y creen que las ánimas de sus difuntos andan vagando y que sienten frío y hambre y sed y necesitan trabajo. Y por eso hacen sus aniversarios llevándoles comida, bebida, ropa y hasta dinero. Y en la extirpación de la idolatría del Perú, Arriaga nos cuenta, en medio de los edificios y fortaleza del pueblo antiguo, de donde llevaron al visitador una huaca que estaba en la superficie de la tierra, que dicen era Huayna Yurak, hijo de Apu Yurak, que dijeron al dicho visitador que había quemado Fray Francisco. Mas a mí me dijeron que se había convertido en halcón, luego que tuvo hijos y que este halcón estaba en el dicho lugar, donde mandé cavar, y a un estado se halló un depósito a modo de bóveda, un halcón de piedra sobre una planchilla de plata rodeado de muchas conopas, dioses lares que protegen el lugar, que tenía la huaca por criados, tenía muchos sacrificios y una trompeta. Aquí cerca estaban 4 cuerpos enteros y secos con mucha plumería, y venidos ricos, aunque consumidos con el tiempo, dice que son hijos de esta huaca y progenitores de todos los de esta yu, de esta comunidad, y así los adoraban y consultaban en todas sus necesidades. Y estos difuntos son mucho más perjudiciales que las huacas, porque a estas es su adoración de año en año, pero a estos muertos todos los días. Huaca es un nombre de muchas significaciones, como ídolo, cosa sagrada, templo, sepulcro, cosa extraña. Pero la huaca aquí mencionada se refiere al progenitor de una línea, de una familia, de un pueblo. Una legua del pueblo camino de Cayacay se sacó la huaca Kenakvilca, que era un fiísimo ídolo de piedra rodeado de mucha plata minula y conchas de mar, al hijo de este llamado Huayna Kenak quemó el visitador. En casa de los padres de un indio principal tenían escondidos unos cabellos de un gran idólatra bisabuelo, de quien los descubrió, respetaban y adoraban los cabellos y la memoria de este indio cuyo cuerpo quemó el sobredicho Fray Francisco, porque le habían respetado mucho en vida por ser consultor del Inga. Y en las constituciones de la extirpación de la idolatría del Perú de Arriaga leemos ítem que aquí adelante los indios de este pueblo nos pondrán sobre las sepulturas de los difuntos cosa alguna cocida ni asada, por cuanto es común error de los indios y hasta hoy están en él que las almas de los difuntos comen y beben, y el cura de este pueblo tendrá muy particular cuidado de que las puertas de las iglesias tengan buenas llaves
guarda y custodia, y que tenga las dichas llaves persona de confianza, por cuanto la experiencia ha enseñado que suelen desenterrar los cuerpos cristianos de las iglesias y llevarlos a sus sepulcros de sus progenitores gentiles, y el que quebrantará esta constitución se procederá contra él como contra relapso en la idolatría. Y mientras Arriaga y un cura estuvieron catequizando y predicando en un pueblo llamado Colquilloc, los habitantes los llevaron a la otra banda del pueblo, donde estaba una cueva muy grande, y en ella muchos difuntos gentiles, y entre ellos 3 cuerpos de gigantes de disformes cabezas. Estos son los progenitores de todos los de este pueblo, a quienes adoraban y tenían había muchos rastros de sacrificios. En la cosmovisión religiosa andina, Mario Poglia Meconi nos informa: en el Perú prehispánico, la momia garantizaba la presencia del espíritu del ancestro dentro de la vida diaria de sus descendientes, asegurando el control de 3 funciones esenciales: los ciclos vegetales, la reproducción del linaje, la continuidad de la identidad cultural. El malqui significa momia u hueso que adoraban los antiguos peruanos, no era solamente un espíritu hambriento y sediento, una larva potencialmente peligrosa si se descuidaban las dichas ofertas. Era en primer lugar el símbolo tangible de la identidad física y cultural de la familia y del clan. Las momias de los principales ancestros participaban a las fiestas colectivas de la liturgia anual. Eran llevadas en andas por las cementeras, eran consultadas por los sacerdotes en momentos de necesidad. Su misma presencia en el espacio vital de la colectividad y las fiestas que se celebraban alrededor de sus momias culturizaban la muerte, permitían el control ritual de lo incontrolable, consolidando al mismo tiempo la unidad del clan. En los tiempos prehispánicos y colonial, el culto al muerto por parte de los indígenas tenía lugar el año entero. No había días especiales, sino que se trataba de un culto permanente, puesto que los cuerpos o huesos cumplían su rol diariamente al lado de los vivos. Con la introducción del Día de Todos los Santos en vida del indígena se intentó organizar y fijar estos servicios a los muertos a un lapso de tiempo determinado y eliminar sus prácticas idolátricas. A través de las crónicas y otros documentos históricos sobre ritos y supersticiones nos enteramos de que el indígena tenía la idea, y obviamente sigue teniéndola hasta hoy, que los muertos andan vagas y solitarias por este mundo. Y por eso necesitan bebida, comida, ropa y dinero, lo que se manifiesta todavía en los primeros 2 días de noviembre del siglo XXI. Y tener a su lado un hueso o una momia accesible para utilizarlos como consultor y llevarlos en las fiestas tampoco se perdió con los tiempos coloniales. Sin duda, la calavera sustituye estos objetos hoy en día. También tiene su identidad. Es de un miembro de la familia o de parientes, y en caso de que no fuera así, hablamos de las calaveras encontradas por casualidad. Estas también tienen su identidad. Los cráneos mismos se identifican y a través de los sueños dicen quiénes son y revelan su nombre hasta su profesión, según doña Raquel y doña Josefina. Y aunque fuera inventado todo eso, lo importante es que no se trate de simples huesos, sino que cada cual recuerda que era un ser vivo que sigue teniendo una personalidad y también una función, puesto que la población de Chongos Bajo unánimemente dicen que son protectores, guardianes y de la casa e incluso de personas. Además, la calavera es un objeto visible. Los dueños no
la esconden si no la tienen en una vitrina, por encima de una mesa o en un rincón accesible el año entero, lo que significa se trata de una convivencia diaria. Es un fragmento de tiempos y de recuerdos pasados, que también culturiza la muerte utilizando la palabra y la idea de Polya Mekoni. Es el símbolo tangible de la identidad física y cultural de la familia y del clan. Me refiero ahora a las calaveras que tienen el estatus de una auténtica reliquia familiar y no a una encontrada por casualidad, lo que representa una forma moderna de seguir con o revivir una tradición antigua y expresa el deseo de querer formar parte de. Comparando el pasado con la actualidad, tenemos que constatar que en realidad no se ha cambiado nada respecto a la manera de pensar sobre la muerte y los difuntos, ya que se sigue dándoles a comer y beber y vivir junto con fragmentos de restos mortales de familiares. Muchísimas gracias. Y de febrero y ofrecían un banquete a sus difuntos el 22. Y así lo celebraban también los primeros cristianos. Aquí vemos Meleagro muerto, a la derecha su madre Altea llorando. Es un relieve romano en mármol del siglo II después de Cristo que se encuentra en el Louvre. Y Meleagro era en la mitología griega el hijo de Eneo, rey de Calidón, y de Altea, que era la hermana de Leda. En el año 998, el monje benedictino San Odilon, el quinto abad de Cluny, estableció la oración por los difuntos entre todos los monasterios de su congregación, y esto fue el día 2 orientales. Entre los cristianos orientales hay varios días dedicados a la oración por los difuntos. Muchos de ellos caen en sábado durante el tiempo de Cuaresma o Pascua. Y en el rito de la Iglesia Ortodoxa griega, esta fiesta se celebra en la víspera de la sexagésima o en la víspera de Pentecostés. Mientras que la Iglesia armenia celebra la Pascua de los difuntos el día siguiente, en Pascua de Resurrección. Y en la Iglesia serbia hay también una conmemoración de los difuntos celebrada el sábado siguiente a la fiesta de la Concepción de San Juan Bautista el 23 de septiembre. Y sabemos de los cronistas que los nativos de América Latina antes de la conquista tenían varios días dedicados de noviembre, la fecha de conmemoración de los fieles difuntos para orar por las almas de los fallecidos. Él, en la primera fila, nació hacia 961 o 62, murió 1049 y hijo de una poderosa familia señorial de Mercœur en Auvernia, y con el apoyo del Papa extendió la orden cluniacense desde los Pirineos hasta el Rin. Y Roma generalizó esta fecha en toda la Iglesia católica a partir del siglo XIV. A partir de entonces, el 2 de noviembre es el día oficial para asistir a misa, comulgar por los difuntos y visitar los cementerios. Respecto a las iglesias católicas orientales, hoy ya, como dijo Andrés, estamos realmente con la última fiesta, nuestro ciclo anual, y todos los santos. Y antes del cristianismo, el Día de los Difuntos no fue ni el 1 ni el 2 de noviembre, sino fue celebrado durante el año entero. Y los romanos, empezamos con los romanos, rememoraban, por ejemplo, el 21 y el 22 de febrero, a sus muertos, a sus difuntos, y se reunieron para visitar las tumbas del 21 a sus difuntos, y que en cada fiesta en Perú sacaron a sus momias tratándose como vivos que participaban en el baile, en la comida
y en la bebida de las fiestas. Esta imagen es del indígena cronista Guamacoma de Ayala, que vivió entre el siglo XVI y XVII. Y con la llegada de los combatientes de Dios, estas ceremonias o fiestas fueron prohibidas y adaptadas al 2 de noviembre. Sin embargo, clandestinamente los indígenas seguían con sus costumbres antiguas, mezclándolas con el tiempo con los ritos católicos, lo que enriqueció, claro, visto por los ojos de un antropólogo, estas ceremonias. Ustedes saben de esta imagen de